La cifra de inflación del mes de agosto, 12,4% en agosto es la cifra que acaba de indicar el INDEC respecto de julio y 124,4% interanual. El alza ya supera el 80% en los primeros 8 meses del año. Piensen que la pauta a fines de febrero de presupuesto que el fondo validaba, el gobierno defendía, daba cuenta de un 60% anual. En 8 meses ya tuvimos más del 80%. Y acelerando. Cuando digo acelerando es saliendo del dígito, entrando en los 2 dígitos, 12,4, y cuando uno se adentra en los componentes, la situación es aún más compleja, porque precios regulados termina bajando o termina estando por debajo de la media. Mirá lo que es la espiral de alzas. Claro, acá tenemos los porcentajes mensuales. Fíjate que duplicó la inflación del mes de julio con respecto de agosto con respecto al mes de julio, ¿no? Correcto. Pero ciertamente estamos hablando en todos los casos de inflaciones que en cualquier país del mundo son inflaciones anuales. Las del mes, sí, incluso la del 12,4. Ni siquiera en muchos países. En no más de 20, 25 países. 6% es el piso de inflación de este piso no techo, piso de inflación en este 2023. Acá estuvo el pico del salto cambiario de abril. Este fue la puja y la pulsión con el mercado de masa, que le dio el salto al dólar de 400 a 500. Sí. Y acá tuviste la devaluación de masa sin anclas ni plan, 14 de agosto, del 22% en el oficial, que te llevó el paralelo a casi 800 y hoy está en 750, 730, dependiendo del día en el mercado del contado con liquidación o el blue, que estaba orillando los 600 pesos. Hay que ver si parte de esa devaluación es la que vemos en agosto, pero otra parte todavía restará verla en el mes de septiembre. No tengo dudas. Que es lo que ya muchas economistas y consultoras privadas están previendo, ¿no? Están viendo sobre todo en el comportamiento de las primeras semanas. Vamos al desagregado de lo que ha sido el mes de agosto, porque yo creo que ahí encontramos algunas explicaciones de todo lo que se está vivenciando y el durísimo impacto en los sectores más vulnerables, en los sectores económicos definitivamente más desprotegidos, porque alimentos y bebidas crece a un ritmo muy importante. Permítanme ingresar en mi celular, exactamente. Estamos igual. Para poder tener rigurosidad y precisión en cuanto a la información. Acá está, mirá, acá lo tenemos. Ahí tenemos la inflación general del 12,4 y los que están por encima del 12,4%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 15,6%. Eso sí que es letal. O sea, vos pensá que en un mes, tuviste la inflación que habías acumulado en alimentos y bebidas en los últimos 3 meses. Claro. Claro. 15,6%, porque estaba arriba del 5% el último mes. Es muy fuerte. Incluso el dato de alimentos y bebidas. Es el dato saliente, porque esto es lo que le pega más a la indigencia. Esto pone por debajo de la línea de indigencia a muchos argentinos. Probablemente estemos hablando de 2 dígitos de indigencia a este ritmo en los próximos meses para el dato del segundo semestre de este año, que se va a conocer en marzo del año que viene. Si miramos el resto de las barras, te digo que eso mismo va a suceder también con el dato de pobreza. 15,3% en el caso de salud. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 14,1%. Restaurantes y hoteles, 12,4%, igual que el nivel general. Recreación y cultura, 11,6%. Ya no están pudiendo validar al ritmo de la inflación porque se quedan sin consumo. Transporte, 10,5%. Aún con precios regulados y con el freno que se le imprimió al aumento en septiembre, todos los precios regulados, combustibles, transporte de pasajeros en colectivos, trenes. Y tantos otros. Bienes y servicios varios, 9,4%. Luz y gas, que también quedaron congelados. Prendas de vestir y calzado, 9,1%. Ahí también tenemos prendas y vestir y calzado. Sabés que tenemos precios justos en este caso también, ¿no? Sí, que evidentemente no se está notando demasiado. Bueno, viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 9,1%. Eso es a lo que hacíamos referencia con precios regulados, que terminan estando más de 3 puntos por debajo del índice promedio de inflación, casi en la mitad del dato de alimentos y bebidas, y que se supone en septiembre y particularmente en octubre deberían variar menos a propósito de los congelamientos múltiples que intenta el gobierno. Hace un ratito hablábamos de educación, ¿no? Y del presupuesto en educación y más. 8,7% en educación. Es algo de lo que venimos hablando reiteradas veces porque empezaron a llegar, sobre todo, las reinscripciones para el año que viene. Correcto. Bueno, eso se está sintiendo. Y bebidas alcohólicas y tabaco, 8,5%. En un contexto donde comunicaciones cierra, ¿no? Sí. Con el 4,5%, que eso sí es el precio tope.
que salvo alguna empresa que tiene una cautelar, aumentan por encima. Luego, la mayoría tiene, como se ha decretado servicio esencial, no efectivamente los aumentos son en línea con el gobierno. Sí. Este dato es dramático, ¿eh? Sí, me parece dramático. Esta es la mayor suba en alimentos y bebidas desde 1991, salvo que me esté equivocando en algún dato finito que voy a consultar con los economistas que ya nos acompañan. Pero me hacen que sí con la cabeza. ¿Sí? Efectivamente, tenemos la mayor inflación en alimentos y bebidas para un mes en los últimos 32 años. Desde 1991. Antes de la convertibilidad que instauró Caballo en abril del 2001. Bien. Del 91. Bueno, vamos a la mesa porque acá están todos los datos que acabamos de dar, ¿no? 12,4, 124,4 es la variación interanual y la acumulada 80,2. Así podemos de paso ver cuáles son los alimentos que más aumentaron en este tiempo y qué pasó con cada una de las regiones, que es algo que siempre miramos, ¿no? ¿Qué pasó sobre todo con Cuyo, con el norte, con el Gran Buenos Aires, entre otras regiones? María Castiglioni y Matías Surt están aquí con nosotros, economistas, ambos jóvenes. María, bienvenida. ¿Cómo estamos, Matías? Un placer. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Primera impresión, María. Bueno, lamentablemente está en línea con lo que esperábamos. En CIT, en la consultora, habíamos tenido en el Gran Buenos Aires un 11% de inflación y con un comportamiento bastante parecido en los rubros, ¿no? Alimentos y bebidas teníamos 14,5%. A nivel país fue un poco más alto. Esto marca también algo que indicaba en Córdoba, los datos de Córdoba, ¿no? Que en el interior y en el conurbano, más que en la Ciudad de Buenos Aires, fue más fuerte todavía el impacto en los precios. Y esto es un dato bastante dramático, sobre todo en los sectores de mayor pobreza, ¿no? En la ciudad, de hecho, aumentaron 12,5 los alimentos. Pero, en cualquier caso, es un dato muy dramático y que además, como fue a lo largo del mes de agosto, la última semana de agosto ya teníamos una inflación promedio de arriba de 15%. Quiere decir que septiembre ya arranca con un arrastre muy fuerte. O sea, tenemos un remanente en el mes de septiembre. Claro, de por lo menos 5 puntos. Y el gobierno, ¿qué hizo? Congeló un montón de precios, algunos ya en las prepagas a partir de octubre, pero otros ya en el mes de agosto. Tomó algunas medidas respecto de los precios para tratar de bajarlos, como la carne, que se notó una mínima baja después de subir más de 20% en promedio en agosto. Y en ese caso, perdóname, sobre todo fue porque no convalidaron los precios. Los propios clientes no pudieron convalidarlo, También pasó eso, obviamente, pero hay algunos rubros donde el gobierno decidió frenar la suba de los colectivos, la suba de los trenes, no aplicar más aumentos de tarifas. Esto puede moderar. Claro. Es pan para hoy, hambre para mañana, de todas maneras, ¿no? Ya vemos que acumula de vuelta desequilibrios y podría promediar septiembre parecido a lo que fue agosto, que sigue siendo un número altísimo. Es muy difícil que sea mucho más abajo porque ya viene con un arrastre muy, muy complicado y estas 2 primeras semanas de vuelta no fue el salto brutal de la segunda mitad de agosto, pero fue muy alto también. Se nota que algunos rubros siguen aumentando y esto, bueno, marca el dramatismo de la situación. Equipamiento, ¿no? para el hogar también tiene un alto componente importado, eso se vio tras la devaluación oficial. Ahora, vos imaginás, Matías, que primero, ¿qué impresión del dato? Supongo que estás en línea con María. ¿Y qué impresión te despierta cuando desagregás un poquito el dato hacia adentro? Sí, comparto los comentarios de María y lo que empezamos a ver es algo bastante típico de las inflaciones altas, que cuanto más alto es el dato y más volátil es el dato, vamos a empezar a encontrar más divergencias o dispersión entre regiones, entre elementos de la misma canasta. Recién estaba viendo un poquito rápido, entre la categoría que menos subió y la que más subió, la diferencia es del doble. O sea, alimentos subiendo al 15 y el último creo que era 8, 7 y pico. El último 4,5. 4,5. Comunicación. Claro, Bueno, eso genera un nivel de distorsión de precios relativos a una velocidad tan rápida que hace que algunos precios se empiecen a atrasar, el gobierno quiere congelarlos y contenerlos momentáneamente, pero al mismo tiempo aumenta el déficit y por lo tanto a largo plazo está, o sea, mientras contiene a corto plazo, empeora la situación a largo plazo. Lo vemos también en las regiones, 15% fue la suba de alimentos, pero recién veía en el interior llega a 17, casi 18%. Esos son fenómenos típicos de inflaciones altas. Las inflaciones altas son más impredecibles que las inflaciones bajas y más volátiles. Ahora, ¿cómo se hace para evitar esta espiralización? Porque vos decías, es pan para hoy, hambre para mañana. Lo mismo marcabas en tu caso, Matías. Todas las medidas que se tomaron en estos últimos días inevitablemente van a terminar en mayor inflación. Bueno, es que justamente se sigue de vuelta aplicando lo mismo, tratando de atacar las consecuencias y no las causas. Y además con medidas aisladas. Un proceso inflacionario tan brutal como el que hay hoy no se frena
con una medida suelta, ¿no? Requiere, digamos, algo que este gobierno lamentablemente no tuvo nunca, ¿no? Que es un plan económico. Creo que a veces nos cansamos por ahí de repetir, parecemos repetitivos, pero es una realidad. Tener un plan económico, un gobierno alineado detrás de ese programa económico y tomar medidas que ayuden a bajar la inflación. El gran problema hoy acá es la permanente emisión monetaria detrás de financiamiento del déficit fiscal. Y las últimas medidas que anunció Massa, que eran para paliar, entre comillas, la situación de algunos sectores puntuales, porque ni siquiera es a todos, son emisión monetaria, son gasto público, el plan, digamos, de la otra semana, de bono a los jubilados o a UH, y lo que se anunció ayer, que es aumentar el mínimo no imponible, bastante fuerte, tienen un costo este año de 0,8 del PBI. Eso se va a financiar con emisión monetaria y la gente ya aprendió, entonces anticipa que esto va a ser inflacionario, con lo cual el que puede aumenta porque no sabe a qué precio va a encontrar su producto, si va a poder tener producto para reponer. Están totalmente desalineadas las expectativas, no hay una idea de que la inflación va a bajar y las señales van en sentido contrario. Entonces creo que esto no ayuda y los congelamientos pueden moderar el índice de cortísimo plazo, pero como decía Matías, generando una distorsión creciente. Congelar hoy tarifas nominales con inflaciones de 2 dígitos por mes implica atrasarlas enormemente y de vuelta, ¿quién va a pagar la diferencia entre los costos de los servicios y lo que paga la gente? La emisión monetaria, el déficit fiscal. De todas maneras, eso será tarea del próximo presidente, dirá Massa hoy por estas horas, en medio de buscar alguna competitividad electoral y algún acercamiento con la clase media. Podemos poner el desagregado del GBA porque si hay algo que le pega en el corazón del voto peronista histórico al propio gobierno es este dato. Fíjense que en el IPC de GBA, esto es Gran Buenos Aires, 20,3 productos medicinales, artefactos y equipos para la salud. Ahí está lo que viene diciendo todo el sistema de salud y los financiadores en particular respecto a no se puede pagar. Y por eso la enorme crisis, 20% mensual. 16,2 alimentos, un punto por encima del promedio. O sea que en el conurbano la comida es más cara, no más barata que en el resto, en general, en términos promedios. Y se supone que ahí están los controles, ¿no? Y solo fue del 12,3 porque transporte público pisado 3,5, electricidad, gas y otros combustibles pisado 3,1, o sea, no aumentaron. Si no hubiéramos tenido precios regulados contenidos, la inflación hubiera sido 14-15% mínimo, piso. Sí. Ahora, si subimos un poquito ese mismo gráfico, miren lo que sucedió con alimentos en el noreste y también en el noroeste. Estamos hablando de una inflación en alimentos solamente del 18% en un caso y en el noroeste del 18,6%. Es impresionante, 18,6% de inflación solamente en alimentos. En el caso de Cuyo fue del 16,5%. La Patagonia tiene efectivamente alimentos subiendo al ritmo del 16%, no está entre los aumentos más importantes. La Patagonia, insisto, sí efectivamente, como bien marcabas, el noroeste, ¿no? Con 18,6%. Es el lugar en donde los alimentos en promedio más subieron. Casi 20%. Es decir, si vos gastabas 100.000 pesos en la familia para comer, ahora necesitas 120.000 para comprar lo mismo. Claro. No a muchos le aumentó 20% el salario. Más bien yo diría, alguna excepción podría haberla y explicarlo. Pero en la inmensa mayoría el aumento entre el 6 y el 15% en el mejor de los casos. O sea que acá están en esta batalla perdiendo todos, los de arriba, los de abajo, pero por supuesto, primero y fundamentalmente, los más postergados en la escala social, ¿no? Ahora, Matías, vos mencionabas, decía, estamos ante inflaciones altas, que es lo que estamos viendo. Digo, ¿cuándo ves un riesgo de una hiperinflación? Creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo ves al riesgo? Esta pregunta nos la vienen haciendo hace ya bastante tiempo y uno siempre intenta tener la precaución de decir, no, cuando tuvimos esos episodios había otras circunstancias dadas y demás, pero me parece que la aceleración del deterioro que estamos viendo, un Banco Central completamente quebrado con 10.000 millones de reservas netas negativas, o sea que no hay ninguna capacidad de respuesta al momento en el que se intente empezar a solucionar el problema cambiario y demás.
al mismo tiempo la dispersión política que estamos viendo también es un factor importante. Está en muchos libros, en muchos papers, está como un factor determinante la fragmentación política, porque eso genera más inestabilidad todavía, claro, más imprevisibilidad de hacia dónde podemos ir. Y si faltara algo para maximizar ese riesgo, un candidato con muchos votos que propone una dolarización, que la anuncia previamente, puede generar una corrida mucho más fuerte del peso, un colapso de la demanda de pesos que gatille un proceso hiperinflacionario. A ver, hay demasiado... Técnicamente, en economía, hiperinflación son 3 meses seguidos de inflación mensual del 50%. Sí. Esa es como la definición técnica de una hiper. Exactamente. Ahora, yo creo que podemos ser muchísimo más flexibles con los conceptos, porque eso es una definición del siglo pasado, cuando la inflación en todo el mundo era mucho más alta. Por caso en la década del 80, la década perdida. Exactamente. Que se denomina desde ese lugar. Dado el estado de situación de hoy del mundo, donde la inflación dejó de ser un problema, donde en Estados Unidos fue un escándalo que la inflación supere el 8% hace poco tiempo. 3,7 fue hoy. Y hay advertencias de que ese es un muy mal dato porque esperaban un 3,6. Sí, sí, anual, aclaremos, porque hay que aclararlo porque es importante. Acá estamos hablando de inflaciones de 12 en un mes y esto es anual. ¿no? Argentina tiene en una semana lo que Estados Unidos tiene de inflación en todo un año. Exactamente. En una semana, la de agosto, tuvo la misma inflación que todo el año Estados Unidos. Y digo, para insistir y remarcar este tema de qué es lo que consideramos o cómo también la historia va moldeando los conceptos, porque si uno hoy piensa en las hiperinflaciones de Argentina, recuerda la del 89 y la del 90. Ahora, el otro día estaba leyendo un discurso del ministro de Economía, Zurruil, del año 86, donde él, defendiendo el plan austral, decía: salimos de la hiperinflación. Se estaba refiriendo a lo que él en ese momento consideraba una hiperinflación en el año 84, fines del 84 y principios del 85. Que después, claro, como vino algo peor, eso no quedó en los libros de historia como que fue una hiperinflación. También era considerado como tal. Pero para ese momento el propio ministro de Economía decía que eso había sido una hiperinflación. Entonces, digo, si no le queremos decir hiperinflación, para no parecer alarmista, súper, mega, el adjetivo que cada uno le quiera poner, pero el nivel de aumento de precios que estamos viendo y la irresponsabilidad con la que se está manejando este final de gobierno y transición, sea quien sea que tome el mando a partir del año que viene, es muy preocupante y nos acerca mucho más a ese escenario. El gobierno, cuando asumió en 2019, hablaba de tierra arrasada. ¿Cómo califica la transición y la eventualidad de que exista otra persona en el poder de otro signo político el 10 de diciembre? ¿Con qué se encontraría? Bueno, yo creo que cuando uno mira el 2019 podemos discutir muchos problemas que había en la economía, pero la realidad es que habían precios relativos bastante ajustados. Y lamentablemente en estos 4 años volvimos a tener este deterioro rápido, porque además con tanta inflación, congelar tarifas como hacía antes genera una distorsión cada vez más grande, ¿no? Muchos precios distorsionados, un banco central que está quebrado, como decía Matías, con reservas negativas, pero con cada vez más pesos retenidos en estas LELIQ que generan un taxímetro, ¿no? Una inflación muy alta. Más de 20 billones de Exactamente. pesos. Ya, más de 20 billones. Es una cadena, es una cuestión muy complicada y un gasto público que volvió a estar altísimo después del esfuerzo que es bajar el gasto público, ¿no? Sigue estando muy alto, un déficit fiscal que está aumentando. Cuando uno mira la dinámica de los últimos 12 meses, sigue aumentando en vez de reducirse. Una cantidad de vencimientos enorme para el año que viene, de deuda de privados que obligó al gobierno por el cepo recargado a postergar en más de 15.000 millones de dólares, con emisiones de deuda que van a quedar para el año que viene, un acuerdo con el fondo que hay que renegociar, deuda que está casi toda indexada en el mercado interno, o sea, o ajusta por inflación o ajusta por dólar. Y sobre todo, además, un lugar cambiar, un cepo tan complicado con brechas de más del 100%. Esto genera una distorsión enorme en el comportamiento de la gente, pero también en el costo de volver a unificar el tipo de cambio, de volver a normalizar la economía, porque nos acostumbramos al cepo, pero no hay ningún país del mundo que tenga esto. Claro. La gente puede exportar, importar, comprar divisas, viajar, remitir utilidades. No es algo que sea normal en ninguna parte y a nosotros nos parece algo normal. Y de hecho, digo, es uno de los mayores problemas, porque cuando se instaura un cepo o un plan freezer o congelamiento masivo como el que intenta hacer el propio Massa, el problema es después, el día después, cuando esto se tenga que descongelar o cuando se necesite salir del cepo. Digo, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el escenario post eso?
Bueno, nada se hace suelto, digamos, no podés devaluar solo, como pasó el 14 de agosto, y eso está a la vista, los resultados están a la vista. Ninguna medida aislada va a ser resuelta y requiere de un programa económico integral, de vuelta a un gobierno que esté con un buen diagnóstico, con una convicción de ir para adelante en las reformas, y hace falta primero corregir precios relativos y luego lo que se llama estabilizar. Pero estabilizar no es una sola variable, es una serie de medidas, pero que el corazón de eso tiene que tener una reforma fiscal que dé garantía de que el gobierno no va a seguir emitiendo, pidiéndole al Banco Central, usando el Banco Central como su caja, digamos, porque eso en definitiva fue lo que pulverizó el valor del peso, ¿no? Y a ritmo cada vez más acelerado. Entonces, se requiere además una desregulación enorme de la economía, es decir, volver a sacar, pues no es solamente el cepo en términos de acceder a los dólares, sino que cada decisión que tiene que tomar un comerciante, un emprendedor, una gran empresa, todos en definitiva, pasa por un montón de ventanillas que generan costos, trámites, distorsiones. Tiempo. Todo eso se tiene que cambiar. El tiempo es productividad, digamos. Correcto. Por eso los salarios caen. Porque el PBI no crece. Desde 2011, en términos por habitante, cayó 11%. Pero la productividad, es decir, lo que producimos por habitante, cayó mucho más todavía, cayó 15%. Y esto está atrás de la caída de los salarios. Entonces, si queremos... por ley, como un poco a veces plantea muchas veces los que miran al gobierno o al Estado como el que maneja las cosas. Por ley, garantizar la felicidad, garantizar el aumento de los salarios, eso no va a ocurrir. Lo aumentamos por un lado y cae por otro, digamos. Las variables al final terminan ajustando. Hoy el ajuste principal es la inflación, que es lo que nos está marcando, pero tenemos otras válvulas de escape de la economía que al final se manifiestan, a veces más rápido, a veces más temprano. Tipo de cambio. Exactamente. Ahora, María, Matías, mañana siempre llega, dicen los economistas, por lo tanto, vos podés barrer bajo la alfombra, pero algún día la alfombra hay que levantar. Vos hablabas de una caída en el ingreso per cápita de 11% en los últimos 10 años. Es decir, si uno divide la producción argentina, lo que valen los bienes y servicios que crea la economía argentina por la cantidad de habitantes, hoy tenemos 11% menos para distribuir para cada uno. Estamos en los niveles de 1974. Tenemos casi el ingreso per cápita que en 1974. Yo creo que hay poquitas, si es que hay alguna experiencia, algún país que tenga ese nivel de fracaso en los últimos 50 años. Esto es dramático porque el mundo siguió creciendo. Si Uruguay tiene más ingresos per cápita, Paraguay tiene más ingresos per cápita, Bolivia tiene más ingresos per cápita, Chile explica en las reformas de los 80 ese ingreso per cápita todos los últimos 30 años. Brasil lo tiene, que además multiplicó por 3 la producción agropecuaria en los últimos 20 años. Lo tiene Colombia, lo tiene Perú aún con la inestabilidad política manifiesta que ha tenido en los últimos años. O sea que efectivamente hay un caldo de cultivo donde los locos no parecen tan locos porque los sanos aparecen como locos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdón la expresión. Sí, comparto con vos lo que decías de que lo que vas barriendo debajo de la alfombra en algún momento va a volver a aparecer porque es lo que estamos viendo ahora. Entonces, recién María, retomando un poco lo que ella decía, imaginándome lo que puede estar una persona que nos está viendo en este momento, lo que puede estar pensando es cómo hay que ajustar precios relativos, hay que bajar el déficit en esta situación en la que ya estamos. ¿Cómo hacemos? Claro, el tema es que es la discusión que estamos teniendo hace 12 años. En el 2011, cuando la inflación era 25%, había déficit fiscal, se puso el cepo por primera vez en la era kirchnerista. Hemos tenido cepo desde 1930 en Argentina en distintas circunstancias. Uno miraba eso y decía, esta economía está mal, esta economía está enferma, arreglémosla cuanto antes. No, bueno, que justo 25% de inflación, ahora no podemos, hay que... Bueno, seguimos. 2015 llegamos con 30 y pico y parecía que tampoco estábamos preparados. En 2019, como decía Paulino recién, se hablaba de la tierra arrasada y era 50% la inflación y 35%... Sí, como la bola de nieve, si no haces nada, la situación va a ser peor. O sea, lamentablemente, las cosas... Y ahora esta inflación que se instala en 12 o arriba del 10% no va a bajar sola, no va a volver a niveles de... O sea, ¿cómo extrañaríamos el 6% de hace un par de meses, ¿no? Es la mitad de lo que estamos teniendo ahora. Si no se hace algo consistente, la economía por sí sola empeora. Y si además el gobierno insiste en recalentar los motores, la está empeorando aún más. Ahora, eso consistente que vos planteás necesariamente va a ser doloroso. Exactamente, eso es lo que tenemos que aprender. Pero llevamos 12 años de dolor permanente. Sí, entonces, claro. o la muerte lenta y el agonía, fracaso digamos. absoluto. Claro. Digo 12 para hablar de ahora, pero si decimos que tenemos el mismo PIB per cápita que desde 1974, ¿cuántas décadas son? Entonces,
o nos hacemos cargo de lo que estamos viviendo y intentamos buscar una solución con un horizonte de esperanza. Esto no es vamos a sufrir para toda la vida, es necesitamos pasarla mal un par de meses, pero porque hay algo mejor del otro lado. O sea, lo que le está pasando a Argentina ahora le pasó a todo Latinoamérica en los 80. De hecho, también a la Argentina. La Argentina lo intentó solucionar con la convertibilidad, fue mucho más extremista que el resto de los países de Latinoamérica, que no se metieron en un régimen tan duro, tan rígido. Correcto. Todos lo pudieron mantener y Argentina volvió al populismo económico a partir del año 2002. Brasil lo tenía, pero salió en el 98 Argentina del Plan Real y nosotros salimos 4 años después, por explosión además. Acá el tema es que, hablando de los 70, vos tenías 10% de pobres. Sí. En los 80 empezaste a consolidar el 20%. En los 90 consolidaste el 25% promedio. En la primera década de este siglo te amigaste con el 30%. En la segunda década, 2010-2020, empezaste a tener oscilaciones en torno al 35% promedio. Y ahora ya estás en el 45. Y las oscilaciones son entre el 40 y el 50 probable de techo. Quizás, no sabemos, lo pueda pasar en este semestre que estamos transitando a este ritmo de aumento de precio de alimentos. Con lo cual, efectivamente, también todo se está dando en un deterioro muy marcado de condiciones de vida, de seguridad, sociales, educativas y de valores. ¿Sí? Bueno. Ahora, para poner en perspectiva y seguir con el análisis regional, con la línea de pobreza que hoy Argentina mide su pobreza, con los estándares de pobreza considerados en Argentina, Chile en los 80 tenía 74% de pobreza. Entonces, digo, si ellos fueron mejorando a lo largo de las últimas décadas, ojo que nosotros estamos empeorando y 42 nos parece mucho, 45 nos parece mucho, pero podemos seguir avanzando, o avanzando entre comillas, ¿no? Podemos seguir avanzando en ese deterioro. Entonces, es imperioso que cambie la circunstancia y que venga un gobierno que se haga cargo de estabilizar y terminar con una crisis que no tiene fin. En línea con esto y la comparativa que hacemos con distintos países de la región, fíjense, Brasil, la inflación de agosto fue del 0,2. En Chile fue del 0,1. En Uruguay fue del 0,17. Estamos hablando siempre de mensuales, ¿eh? Bolivia, 0,39. En Paraguay tenemos deflación del 0,2, deflación. En Perú, 0,38. En México, 0,55. Nosotros estamos hablando del 12,4%. El único que nos acompaña en esto es Venezuela. Exacto. Y de hecho estos países están teniendo, incluso en el caso de Uruguay, la menor inflación de los últimos 18 años. O sea que están mejor que antes de la pandemia y están ya planteando hacer una política de bajar tasas de interés, empezar a aflojar todo el esfuerzo que hicieron, porque en esos países, en todos estos países que como mencionó Matías, los bancos centrales se ocupan de que la moneda tenga valor, es decir, de que la inflación sea baja. Acá no. Y acá no. Y acá, digamos, acá no. El Banco Central, de hecho, no tenemos muy claro qué objetivos tiene, porque tiene una lista de objetivos tan grande que no cumple ninguno. De hecho, no hay una explicitación de un objetivo. Y remarcaría un poco lo que decía Matías. No hacer nada hoy es sufrir cada día más y nos puede llevar a una situación notablemente peor. Entonces me parece que eso claramente no es la solución y siempre se asusta con la idea del ajuste. El ajuste hoy es la inflación y además, no solo la inflación, sino que además se combina con que hay recesión, que se habla poco de esto, pero la economía está, desde que asumió Massa, más o menos, no es que coincide justo por culpa de él, pero digo, desde agosto del año pasado, el indicador mensual de actividad económica, el PBI mensual, está cayendo mensualmente, con la excepción de enero y febrero. Y tuvo una caída este año fuerte por la sequía, pero también el resto de los sectores. Y tenemos caídas interanuales del segundo trimestre de más del 5% en volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que además los cuentapropistas, los que están en el sector informal, que es más de la mitad de la gente, no solo está teniendo que pagar sus alimentos más caros, sino que además sus ingresos ni siquiera acompañan, ni siquiera remotamente, porque tienen menos changas, menos actividad. Entonces algunos hasta ganan en pesos lo mismo o menos. Entonces por eso, digo, creo que la situación es mucho más complicada, pero la luz al final del túnel no es tan lejana si se hacen las cosas bien, porque en contraposición Argentina está frente a una oportunidad concreta y cercana de geopolíticamente y por un montón de cuestiones de generar crecimiento, inversiones y divisas rápidamente con el sector agroindustrial, con el litio, con la agroindustria, con el gas, con el turismo, pero tiene que ser, no va a ocurrir si no nos ordenamos. Entonces, eso es importante y creo que, como decía Matías, es un recorrido, no es que vamos a estar bien rápidamente, pero claramente es el único camino que tenemos. Y me parece que buscar atajos, soluciones mágicas o que una medida aislada nos pueda resolver los problemas. Dolarización. Claro, ninguna medida aislada nos va a resolver los problemas.
Y de hecho después podemos discutir dolarización sí o no, pero la dolarización es poner el carro delante del caballo. Primero hay que resolver, corregir los precios, lo que se llama precios relativos, o sea que es la señal fundamental para ver qué es conveniente invertir, en dónde no, en dónde ponerlos, digamos, ponernos hasta un pequeño emprendimiento, digamos. Si la luz está congelada por muchos años y es baratísima, como pasó en la época kirchnerista, era una mala señal. La gente ponía un bar y no medía qué costo podía tener la luz en verdad. Cuando subieron las tarifas, nos cerraron un montón, nos cerraban un montón de negocios. Y esto genera costos enormes de desvío de incentivos, de baja de productividad, que a la larga redundan en menos ingresos para la gente, que es lo que en definitiva cada uno de los argentinos le importa, ¿no? Lograr tener empleo, pero que ese empleo le permita mejorar su capacidad de compra, ¿no? De poder acceder a más cosas, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a tener que hacer una pequeña pausa. ¿Podemos buscar la imagen de la CGT con Massa el lunes? Porque es muy descriptivo, digamos, es tan loco la Argentina, que el ministro candidato está en competitividad electoral, se abraza a los dirigentes de la CGT. Sí. ¿Puedo buscar el momento en el que le roban el reloj a Massa? Que se pone incómodo, que tensiona, en el medio de la multitud, que creo que le roban el reloj, además no lo sé, pero es una imagen que se ha viralizado. Porque, fíjense, todos los que dicen defender a los trabajadores han tenido 4 años de un impas en las protestas, en los reclamos, en los documentos críticos para con el gobierno, a tal punto que no solo no hicieron ningún paro, sino que además, solo cuando salieron a la calle fue contra los formadores de precios que crean la inflación. Exacto. Y si que es lo que no hacen con gobiernos no peronistas. Y si no, apoyar al propio ministro de Economía, que es dueño de este 12,4% de inflación, ¿no? A Guzmán por 5% mensual lo echaron. Exacto. Por cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner un sábado. Sí. Que por cierto, tampoco tuvo las mejores armas a la postre por los resultados respecto a lo que ocurre. Ahora, fíjense la diferencia enorme que implica la Argentina, dependiendo quién la gobierne, en términos de gobernabilidad. Sí, por eso estaba viendo lo que marcaba también Matías, con respecto a la política, al rol de la política y la economía, y cómo esto uno va de la mano con el otro, ¿no? Bueno, Gustavo dice, está todo muy interactivo, pero hay que hacer una pausa. Matías, gracias por esta enorme diferencia para con nosotros. María, ¿vos te puedes quedar un segundito nada más? Bueno, dale. Un ratito nada más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Sabías que